Elecciones en Argentina el domingo nos afectan no solamente en la parte económica y de ánimo, sino que juega muchísimo lo que está ocurriendo y es de esperarse que les vaya bien. Ponerle la nota de José Rafael Vilar, que tiene una interesante mirada. Dale. Y Argentina es un caso muy paradigmático, porque es un país que tiene todas las crisis en economía. Y el candidato del oficialismo es precisamente el ministro de Economía, que está tratando de venderse como el salvador a futuro, pero que no ha podido salvar ahora. Entonces Argentina estaba en un 140% de inflación anual, unos números brutales. Los tres candidatos mayoritarios son dos de los que habían gobernado ya. Por un lado Patricia Bullrich del macrismo y por el otro Massa, tratando de diferenciarse del kirchnerismo, pero al final es parte del kirchnerismo. Han nombrado ministro por un gobierno kirchnerista. Y el tercero es Milei, que es una gran interrogación. Él se define como capitalista libertario o anarcocapitalista. Plantea algunas ideas muy interesantes, pero no sabemos cómo las va a resolver, que ese es un gran problema. Pero por otro lado, ha arrastrado muchísimo a la población que no aguanta ya los políticos. Estamos repitiendo en buena medida lo que pasó cuando al final de la Rúa. No hemos llegado a esa crisis todavía, pero estamos llegando a aquella, se recuerda en el 2001, que se vayan todos, era la consigna. Y él ha apuntado a hacer eso. A ver, encuestas algunas le dan él y Massa un balotaje en segunda vuelta. Algunos le dan ganador a Massa, que lo veo bien difícil. Yo creo que Bullrich está en realidad menos posible que pase una segunda vuelta, contando estos otros dos, porque al final Massa tiene todo el peso del aparato del Estado y Milei tiene todo el peso del inconformismo, el anti-establishment, anticasta, como llama él. Así que yo veo una discusión entre Milei y Massa. ¿Qué va a pasar para la segunda vuelta? Bueno, va a haber varias semanas por el medio. Y según cómo vaya la economía, le favorece a uno o le perjudica al otro. Creo que tiene razón en lo que dice José. Le aumentaría simplemente que el segundo lugar está en la franja del margen de error. Así que cualquiera de los dos puede ser, Massa o Bullrich, con la ventaja para Massa, que tiene un 30% de electorado cautivo por la dádiva, por la prebenda, por los bonos, por los planes que llaman en Argentina, y eso puede jugar en su favor. En todo caso, creo que no peligra ya la victoria de Milei, salvo que ocurra algún imprevisto muy grande o que manejen computadoras muy bien los kirchneristas, para eso son gallísimos. Cambio de tema, don Rodrigo Paz, en más de una oportunidad se ha referido ya, aquí vino y nos visitó y habló de lograr un acuerdo nacional para impedir que haya reelección. Ayer apareció el hombre del saco rojo, Richter, para decir que él también apoya esa posición. Dale. Yo escribí un artículo, no recuerdo, el domingo 8 de octubre. Es un artículo de reflexión, además de una posición desde el análisis político y desde la vivencia de lo que está aconteciendo hoy en nuestro país. Alguna vez acá había señalado, Jorge, que Bolivia tiene un rezago de reformas institucionales dramático que va a tener que constituirse en la agenda del año 2025, ya de cara al proceso electoral. Bueno, una de esos elementos críticos que está afectando a la vida política en nuestro país es el tema del reeleccionismo, que yo llamo. Y el reeleccionismo no es otra cosa
que esa pulsión política que tienen los hombres y las mujeres de la política por acumular poder, mirando en la perspectiva de una repostulación, un siguiente periodo, una interpretación de la Constitución, una forma de encontrar la posibilidad de quedarse. ¿Desde cuándo de quedarse en el poder? ¿Desde cuándo está esto presente? Para no irnos tan lejos, desde el año 52, el doctor Paz Estenssoro agota la Revolución Nacional por esa intención que finalmente consigue de reelegirse en el año 64 por tercera vez, cuando tenían ellos un acuerdo. Cuando digo ellos, digo el doctor Siles, el doctor Guevara, Ñuflo Chávez, Juan Lechín Oquendo, tenían un acuerdo de alternancia en la presidencia del Estado. Bueno, quiebra aquello, el doctor Paz se postula a un tercer mandato, se escuchaban ya que existían disconformidades en las Fuerzas Armadas, lleva a un militar como su acompañante a la vicepresidencia del Estado, el general René Barrientos Ortuño. 4 de agosto de 1964, golpe de Estado de René Barrientos Ortuño. No es tan así, porque Paz Estenssoro, pese a todo, impone la democracia del cero, cuando la oposición no sacaba ni un voto en ningún lado, ni con su voto propio. Hay un fraude impresionante, que lo hace ganar a Paz Estenssoro. De ahí convengamos en que hay un error puede ser de dicción incluso, dice 4 de agosto y es 4 de noviembre, pero sigamos, pero no nos olvidemos que ya también en el gobierno de Paz se hacía fraude. Estoy hablando de los años de la Revolución Nacional. Dale. 18 años, Jorge, de un invierno en gobiernos militares y dictatoriales. Entonces, mi reflexión sobre la base de esto y sobre un ejemplo en el artículo que coloco en función de lo que ha hecho México, donde también tenían aquel problema con Porfirio Díaz, que llevaba una enorme cantidad de reelecciones hasta constituir una dictadura. Ya abro un paréntesis muy rápido, Jorge. Los que se quieren reelegir permanentemente empiezan por modificar la Constitución, pero van tomando actitudes verticales que derivan en actitudes autoritarias para preservar el poder. Entonces, ¿cuál es la solución de uno de nuestros tantos problemas que tenemos en Bolivia? En mi criterio, quitamos la reelección, un solo mandato, dice mi artículo, de 6 años, suficiente como para realizar una gestión. Que coincide absolutamente en todo con Rodrigo. No es correcto tampoco decir que no hubo democracia. Barrientos ganó unas elecciones que convocó él y esto es importante. Gana Barrientos la elección bajo la presidencia interina ahí de Obando, que es el que se encarga de manejarlo todo esto. Barrientos gana la elección del 66, termina en un accidente de aviación o que lo mataron, vaya uno a saber, el helicóptero famoso en el municipio de Arque, en Cochabamba. Lo sucede Luis Adolfo Siles Salinas y Luis Adolfo Siles Salinas es derrocado y se inaugura la época de los militares. ¿Pero con quiénes? Con Alfredo Obando Candia. Y claro, no quieren nombrarlo a Obando porque resulta que Obando se declaró, él que era falangista, igual que Juan José Torres, se declaran hombres de la izquierda y del Proyecto Nacional y no sé qué cosa más. Y él hizo evidentemente una nacionalización, que fue la nacionalización de los hidrocarburos, cuando nacionalizó la Galf. Pero también tiene sus manchas oscurísimas en la historia. Surge la guerrilla de Teoponte y el general Alfredo Obando Candia los intimó a la rendición y le dijo que se entreguen, que lo iba a pasar al exilio. Yo nunca pensé que el exilio sea tan largo, porque lo que hizo fue fusilarlo. En preso, en entregados.
lo fusiló a los guerrilleros y lo sacó. A Obando lo tumba Torres, que hace la Asamblea del Pueblo, etcétera, etcétera. O sea, no estamos hablando de gobiernos legales, no estamos hablando de modelos legalmente constituidos, no, fueron golpistas y en algunos casos a tiros en las calles. A él lo tumba Banzer. Banzer es el que más largo dura, 7 años de fracción. A Banzer lo tumba Pereda, a Pereda lo tumba Padilla. A Padilla llama a las elecciones para y ahí hay un congreso, el congreso del 79, las elecciones del 79 no logran elegir presidente y deciden poner un gobierno provisional. Lo nombran a Walter Guevara Arce. Walter Guevara Arce lo tumba Alberto Natush Bush. A Alberto Natush Bush lo sacan, termina yéndose y entra la señora Lidia Gayler que la tumba Luis García Meza. Y de Luis García Meza viene Torrelio. Y de Torrelio viene Guido Vildoso. Y miren ustedes, Guido Vildoso, ya me enteré el por qué doña Cecilia Lanza dice no es tan santo como lo pintan. Vildoso hizo cuestión de quedarse 2 años en el gobierno. Y lo convencieron y le dijeron, general, entregue el mando y ¿sabe qué? Va a quedar pintado bonengo en la historia de este país. Entonces, está muy bien lo que dice el hombre del saco rojo. Probablemente el camino sea no reelegir nunca más a nadie y así estuviéramos bien. ¿Qué dijo Rodrigo Paz Pereira? Que hasta ahora es el padre de la criatura. Dale. Felicitar al portavoz del gobierno nacional porque se ha sumado y ustedes son constancia. Hace unas 2 semanas hemos propuesto la modificación de la Constitución para que no haya reelección y ya no haya pleito de liderazgos. El señor Richter acaba de salir hace 2 días en la misma línea de que evitando reelecciones y una sola gestión presidencial se aumenta la oportunidad de nuevos liderazgos y de renovación en los proyectos políticos. Quiero decirle al señor Richter que estoy con la absoluta... Yo no comparto con eso. Que se acaban los liderazgos. Las jefaturas pueden seguir, los liderazgos también. Ahora nos va a decir, van a renovarse los liderazgos, que cada 4 años, cada 5 años, cada 6 años. Vamos a construir, vamos a convertir en una fábrica de líderes. No puede, no, tampoco. Es decir, no va a haber la tentación de quedarse, no va a haber la tentación de cambiar la Constitución, nada de eso. Pero los liderazgos se construyen a lo largo de años y no es que porque hacemos un nuevo presidente estamos construyendo un nuevo liderazgo. Cuidado porque después resulta que el país siente que le está faltando algo, que los liderazgos, entre comillas, no lo acompañan y entonces sale de la propia fuerza política, sale, oye viejo, ¿sabes qué? Busquemos nomás reelección porque puta, este gobierno fue bueno y salió, y entró este otro y salió, y terminó peor. Entonces hay que tener cuidado, mucho cuidado con eso. En fin, son temas para debatir y discutir. A mí me alegra que desde el lado del gobierno habrá que preguntar si el señor Richter lo conversó con don Arce y don Arce está dispuesto a no reelegirse. Bueno, pero es un buen punto de partida porque después el asesor principal del presidente está planteando que no se reelija a nadie y el presidente tiene ganas de reelegirse, lo que tiene que hacer es tirarle un punto en el culo al asesor porque no es capaz de generar opinión ni siquiera en su asesorado. En fin, venimos el lunes, gracias.
será el país de mierda este que nos tocó. Nos ordenan no hacer nada y ese hacer nada lo hacemos mal, la puta que nos parió todito. No seas cojudo. A ese nivel hemos llegado.